bien, ¿cómo están? Hoy en esta primera clase de este modo, en la que vamos a ir viendo qué tal sale, cómo funciona. Les pido también que dejen un comentario al final del trabajo que les voy a pedir para ver cómo sintieron esta modalidad. La intención es ir explicando un poco algunas de las cosas que están en el libro que vamos a utilizar. Yo sé que no todos pudieron llegar a comprarlo ni a fotocopiarlo, así que no vamos a utilizar otros elementos para el trabajo. Uno de esos elementos, uno de esos elementos es el video, para tener una explicación, en este caso del docente a cargo. También van a poder usar internet como ya venían usando. Y, y también la idea es un poco ir reflexionando sobre cómo esto tiene relación directa con la realidad. En esta primera clase vamos a hablar de lo que significa la política en su concepto más general, ¿no? La política viene de un término griego que es políticos. Lo voy a ver si después lo puedo poner acá abajo, donde estoy poniendo las manos en el video. Ese término que tenía que ver con todo lo que hablaba de la polis y la comunidad, ¿no? La polis, el lugar donde se toman las decisiones más importantes en la vieja Atenas, en muchas otras también ciudades de Grecia. Y a partir de ahí empezamos a entender este concepto como todo lo que tiene que ver con lo que es de todos, ¿no? Con lo que empieza a pasar en el ámbito general de la comunidad, todo lo que tiene que ver con el modo en el que se va a llevar adelante la vida de la sociedad, de esa sociedad particular, ¿sí? Así entendemos el término de política, o sea, específicamente con lo que tiene que ver con lo público, con lo que es de todos, con lo que está a la vista de todos y nos importa a todos. Uno de los conceptos claves para ir entendiendo esto es diferenciar lo público de lo privado, ¿no? Acá, por ejemplo, dice: en la antigua Grecia, lo público se identificaba como lugar opuesto a la esfera doméstica, ¿sí? O sea, todo lo que pasa por fuera de mi casa tiene que ver con lo público. Lo que pasa, el famoso de la puerta de mi casa para afuera, tiene que ver con este concepto de lo público. Y lo privado queda para el interior, ¿sí? Lo que pasa en mi casa es algo privado. Ahora, el Estado como sistema, en un sistema de poder, el Estado ejerce esta dominación política a través de un gobierno concreto y con decisiones que afectan a lo público. ¿Cuándo pueden afectar a lo privado o no? Bueno, esta es una buena reflexión. Yo puedo, por ejemplo, hacer algo fuera de la ley dentro de lo privado. En realidad no te ve nadie, por lo tanto, ¿quién te denuncia ante la ley? Bueno, en este caso el coronavirus nos puso en eje de qué se puede y qué no se puede hacer, y aunque nos guste o no nos guste, empezamos a entender cómo, si yo en algo particular mío, personal, que tiene que ver con lo privado, hago algo que afecta el bien común y que afecta a lo público, el Estado puede reaccionar en ese sentido para aplicarme la ley a mí, ¿sí? También pasa con la violencia de género. Por más que pase hacia adentro de mi casa, es a lo que pasa en lo privado, bueno, los canales del Estado también cuidan los derechos en este caso de las mujeres, particularmente en el violencia doméstica o violencia de género. ¿Pero por qué? Porque el Estado rompe esa barrera de lo privado, de lo público, cuando no se construye el bien común, ¿no? Entonces, entender el bien común como la salud de todas las personas, como el trabajo de todas las personas, como la vivienda y la educación de todas las personas, como el espacio en el que se ejercen los derechos humanos, ¿sí? Se respetan esos derechos humanos y no se violan en ningún momento. Entonces el Estado ahí empieza a encontrar su rol y romper esta dualidad de privado-público, ¿sí? Para poder ejercer las reglamentaciones y las leyes. Por último, en cuanto a cómo el gobierno va a ejercer su poder, ¿no? Vamos a buscar algunos elementos. El primero y el más lógico, que ya lo nombramos antes, son las leyes. Nadie puede estar por fuera de la ley, ¿sí? Si yo quiero vivir en Argentina, tengo que cumplir con la Constitución Nacional y todas sus leyes y tratados internacionales firmados por el país, que son los que rigen en este momento. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que entender es que el gobierno
ejerce su potestad de Estado con decisiones políticas que afectan a cada individuo, pero que benefician al bien común, a la totalidad de la sociedad, a partir de las leyes. Herramientas para ir haciéndolo, bueno, el consenso político es la mejor manera, y si no, el conflicto. Digo, no, consenso, conflicto. El conflicto es ir al choque contra las fuerzas políticas diferentes a la mía. Acá tenemos diferentes grupos sociales, partidos políticos, tenemos sindicatos, tenemos ONG, tenemos bueno, todo lo que todo lo que hace fuerza dentro de lo político en una sociedad. Bueno, el Estado puede ir generando alternativas y sociedades políticas en cuanto a esto, a consensuar entre todos, dialogar entre todos y buscar una medida que sea justamente consensuada, que sea hablada y trabajada en común, o puede ir desde el conflicto, ¿no? Tenemos los medios de los decretos, alguna ley que salga como necesidad y urgencia, bueno, todas estas leyes rompen esto, ¿sí? Y por último, las relaciones de poder. Acá empiezan a denotar cómo se relaciona el Estado, el gobierno, con la sociedad, ¿sí? Bueno, el modo en el que esto pasa es justamente cómo hace política el gobierno que le está tocando gobernar. Bien, y por último, las actividades. El punto número 1 era mirar el video, por lo tanto, si llegaron a este punto estamos más que bien. Y después va a haber tres puntos específicos, ¿no? Intentar explicar con los saberes previos que ustedes ya tienen y con esto que estuvimos explicando ahora, intentar definir qué es la política. En el punto número 2 vamos a trabajar con un texto chiquitito que está ahí, pensando en cómo quienes estudian la política, cuál sería el aporte a la sociedad como ciencia social, cuál es el aporte que hacen. Y por último, escribir un texto, algo parecido a lo que hicimos con la violencia, de por lo menos 10 renglones, que relacione cómo manejó, en este caso, el gobierno actual, ¿sí? Con Alberto Fernández como presidente, algunos de los temas del coronavirus. ¿Cómo vamos a hacer eso? Claramente acá es un trabajo donde cada uno tiene que poner lo que piensa, lo que cree, lo que siente, pero fundado en una noticia real que van a buscar por internet, en algún medio, cualquiera sea, Infobae, La Nación, Clarín, Página 12, el que ustedes quieran, y van a, obviamente, ponerme el link de dónde sacaron la nota, o quién es el que escribe, o de qué diario la sacaron, para justamente entender la referencia. Bueno, espero que estén bien, que estén viviendo bien esta cuarentena, y que nos veamos prontito. Adiós.